Sí, efectivamente, primero que nada, creo que hay que poner en contexto, Max, como tú dices, este no es un tema nuevo, ya hemos visto y se ha sufrido de corrupción en esta institución a nivel, sobre todo territorial, porque además también hay que mencionarlo como se ve en el video, la gente que viene, por ejemplo, nuestros paisanos en este caso, regresan y lo que quieren ya es pasar, estar con sus familias, llevarles los regalos, etcétera, y creo que se aprovechan de eso, finalmente, o de las personas que buscan transitar por nuestro país, también de la desesperación y la manera en la que viajan, etcétera. Entonces creo que esto es una forma de corrupción, pero además una forma de corrupción que aprovecha estas vulnerabilidades y que se ha dado por muchos años en este instituto y que sí se han hecho cosas para disminuir este tipo de acciones o de actos de corrupción. Sin embargo, pues muchas veces el instituto a nivel central pues no tiene ojos en Ujú. todos los lugares en donde están estos agentes. También creo que es importante mencionar que no todos los agentes migratorios pues hacen eso. También hay Claro. gente muy decente que se esfuerza y trabaja ahí día con día, pero que sí es muy importante que esto no suceda. La presidenta ya decía darlos de baja. Nosotros incluso hace un par de años denunciamos un caso muy similar que logramos documentar y lo mismo, los dieron de baja. Han dado de baja a muchas personas, a los que van cachando los dan de baja, esa es una realidad. Sin embargo, ya el proceso a seguir jurídicamente es complejo, porque quien los vio tiene que ir, denunciar, ratificar, y ahí es donde ya toma una complejidad distinta. Pero creo que aquí lo importante es que haya mecanismos adecuados para la revisión aleatoria de estas personas desde el Instituto Nacional de Migración, Ujú. que vayan a hacer revisiones sorpresa, ¿no? In situ en algunos sitios de forma aleatoria, que al mismo tiempo ya decían un número para denunciar, que hay ese número, pero que también hay una forma fácil, que con el celular, que es lo que nosotros habíamos propuesto al instituto, que a través de los celulares que sí traen la mayoría de los migrantes puedan de manera fácil por un WhatsApp o por la misma plataforma del instituto reportar cualquier tipo de situación atípica para que ahí sí a nivel central puedan revisar en dónde están teniendo pues esos reportes en su mayoría para ver quiénes son responsables de esos tramos y entonces puedan hacer algo al respecto. También el instituto tiene un centro donde van monitoreando, quizá también hay que fortalecer ese centro, pero creo que lo importante aquí es hacer campañas, que la gente sepa que puede reportar estos actos que no son permitidos por la autoridad, la misma presidenta lo está reprobando, ¿no? Entonces, que puedan denunciar y que se actúe en consecuencia, porque a la medida que veamos que esto se puede reportar, que están pasando cosas, estoy segura que también va a haber menos personas dispuestas a realizar estos actos. Además, ya veíamos incluso cómo en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019 a 2024 son casi 6,000 las denuncias que tienen justo de personas migrantes, ¿no? Y de algún tipo de maltrato o hecho en su contra. Incluso el propio instituto reconocía haber atendido 5,500 de estas denuncias, ¿no? Entonces, pues creo que hay una voluntad política de la autoridad y que lo que hay que hacer ahora es generar los protocolos adecuados para la revisión, las revisiones aleatorias desde la institución, que se faciliten los mecanismos de denuncia hacia este tipo de actos, que puedan denunciar el sitio, el lugar y el caso, que eso es lo que nosotros habíamos como organización propuesto al instituto. Incluso desarrollamos algo ahí con tecnologías de la información en su momento para que pues se pudiera aplicar a nivel nacional, pero pues ya no se aplicó. Entonces creo que ahora es el momento pues de retomar eso y de aplicarlo, porque entiendo que además pues hay la voluntad de sí tener un cambio en ese sentido y poder a nuestros connacionales que regresan pues protegerlos. Por eso es que se hacen estos dispositivos de paisano, etcétera, Ujú. y a quienes transitan por el territorio pues tratarlos con una visión también humanitaria. Claro, y esperemos que esta voluntad de hacer el cambio sea verdadera, que sí se pongan cartas en el asunto, porque si bien esto se hizo viral por el video que se tomó y que se dio a conocer, pues refleja lo que antes ya habíamos platicado, había pasado con la denuncia de muchos migrantes. Lo que pasa es que ahora, pues ya con esta prueba, se hizo mucho más evidente y mucho más certero. Sucedió esto en el cruce de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, pero ¿cuántos cruces hay? ¿De cuántos agentes estamos hablando? Tú dices, sí, son revisiones aleatorias, pero no periódicas, porque si no estarían preparados para esto. ¿Cómo tendrían que establecer Claro. entonces los mecanismos para que aleatoriamente y sobre qué bases hacer estas revisiones, Eunice? Yo creo que, a ver, primero
primero nada más mencionar, es importante el lugar donde sucede, porque como el mismo agente dice, es un lugar de alto riesgo, entonces les meten miedo a las personas de que ese es un sitio en donde el crimen también te puede agarrar muy fácilmente. Claro. Entonces eso genera que pues, sí, mejor paga para que pasemos rápido, en fin. O sea, otra vez es un aprovechamiento por estas rutas que son más complejas. Que cuando yo digo las revisiones aleatorias, justamente se trata de eso, de que al que van a revisar no sepa ni cuándo ni cómo le va a llegar la revisión, simplemente que sepan que hay una posibilidad de esas revisiones, eso lo tiene que organizar el órgano interno también de control del instituto, pero al mismo tiempo, si se publicara, por ejemplo, esta plataforma que nosotros como Agenda Migrante habíamos propuesto, en donde las mismas personas que van sufriendo estos incidentes puedan denunciar sin ningún riesgo, ¿no? Incluso hasta de forma anónima algunos de ellos, pero que tú puedas ir viendo en un mapa en dónde tienes más denuncias para de esa forma decidir a dónde ir a revisar también primero, ¿no? Entonces yo creo que lo que se tiene que ampliar son los mecanismos de denuncia, las campañas que hagan que las personas sepan que pueden denunciar estos actos y que son reprobados por la autoridad encargada, ¿no? Y las revisiones en tiempo real y de forma aleatoria en puntos críticos y sobre todo en los lugares de mayor flujo, que hay ahí también, de hecho, acompañamientos, etcétera, y fortalecer todo el esquema de vigilancia en vivo, ¿no? O sea, la vigilancia que hay desde las oficinas centrales, porque hay cámaras en esos lugares también desde oficinas centrales, entonces también poder hacer esas revisiones pues más profundas para evitar estos casos, porque de nada sirve que el instituto esté haciendo políticas, acciones, modificaciones para tener una política más humanitaria, si de pronto por algunos cuantos pues salen este tipo de situaciones que vulneran a las personas que se supone deben proteger. Claro, sí, de nada sirve hacer estas políticas públicas primero si no hay una estrategia, si no hay dinero o un presupuesto para eso, pero sobre todo, y en este tema que me parece importante también, Eunice, que marcas, ¿cómo está el estatus de la plataforma de denuncia y la publicación sobre pues diferentes aspectos que los migrantes o las personas puedan establecer? Ustedes propusieron esto, pero ¿en qué estatus está? ¿Sí se va a llevar a cabo, se va a establecer también una condición o ciertas condiciones para que se publiquen en esa plataforma próximamente los datos y las historias? ¿Cómo va ese tema actualmente? Bueno, sé que ellos lo que propusieron ahora con este tema de la presidenta es algunos protocolos de revisión que ella también misma mencionaba para evitar corrupción en instituciones. Desconozco ya el detalle, solo escuché eso. Y cuanto a lo que nosotros propusimos, justo ayer también tuve contacto yo con el instituto, pues para replantear el tema, porque obviamente también cambiaron pues algunos de los directivos, ¿no? En estos meses y bueno, hemos tenido comunicación también con ellos y un trabajo constante en temas migratorios. Entonces, bueno, yo creo que hay la voluntad y ojalá que se puedan retomar pues esta plataforma y estos otros mecanismos que la fortalezcan, estos protocolos que ellos mencionan, estas revisiones in situ y pues también el anuncio que la presidenta hacía, ¿no? De cómo van a revisar y a castigar la corrupción que pueda haber en distintos, porque entendí que no hablaba solo el instituto, sino que está buscando un mecanismo y herramientas para evitar este tipo de actos en el gobierno en general, porque eso vulnera definitivamente a cualquier gobierno que sí quiera pues hacer un cambio, ¿no? Claro, Donald Trump ha endurecido las medidas y también las políticas de migración. Le quedan todavía 3 años. Es un panorama pues que no se ve, sobre todo con muy buenas expectativas o perspectivas para nuestro país, Eunice. Pero ¿cómo podemos hacer un análisis de cierre de año? ¿Cuál es el balance que tú le das a estas políticas y qué es lo que esperamos los primeros días, el primer trimestre del 2026, tomando en cuenta que pues, el evento deportivo más importante, que es el Mundial de Fútbol, va a tener un número importante de movimiento migratorio de diferentes países del mundo, no solamente de México, de Centroamérica, de Sudamérica? Y aquí pues hay que relajar un poco estas medidas. ¿Tú cómo ves? No sé si el Mundial de Fútbol puede ayudar, pero ¿cómo ves las expectativas en este tema para el próximo año?
Mira, yo veo que este primer año de Donald Trump fue muy complejo para la comunidad migrante. De hecho, se redujeron enormemente los flujos migratorios. Si nosotros vemos el primer año de Biden, hubo 1.6 millones de detenciones de gente que intentó cruzar hacia Estados Unidos, mientras que el primer año de Donald Trump hubo 237,000. Entonces, pues hay una reducción en el intento muy relevante. Pero eso no quiere decir que las causas de la migración terminaron con lo que las cosas están mejor, sino que simplemente hay miedo de ir hacia Estados Unidos, que se está replanteando el fenómeno mismo. Creo que México va a ser cada vez más un país de destino más que de tránsito, que es algo que ya veníamos viendo, pero que se puede agudizar con lo que está pasando en Estados Unidos. Creo también que lo que más ha dañado de Donald Trump es la narrativa de odio, ese mensaje que propaga él y su gobierno. Hace unos días daba un mensaje de fin de año y justo volvía a rematar en contra de las personas migrantes, generalizando, ¿no?, que son delincuentes que entraron de manera libre con Biden, en fin. Entonces, de cara al mundial, yo creo que pues puede ser una situación compleja, porque incluso Donald Trump ahorita en el cierre del año está hasta diciendo que les da $3,000 al que decida irse de forma voluntaria antes de que acabe el año. Este programa primero daba $1,000. Mucha gente dice que ni le dieron esos dólares cuando lo tomó. Tampoco ha sido tan exitoso que la gente decía tomarlo. Según la propia secretaria Nielsen, sí ha habido 19,000 casos, pero no tenemos bien, los datos duros no son públicos. Pero bueno, hemos visto un esquema de deportaciones, sobre todo de detenciones, muy agresivo, y Donald Trump ya decía que en el Mundial también pues van a estar verificando y sí van a haber operativos. Yo creo que van a tener que relajarse, porque de otra forma pues va a ser complejo para Estados Unidos tener esta contienda mundial, pero aún así no sé si la gente decida realmente ir ahí o prefiera venir a México o a Canadá, ¿no? A los juegos del Mundial, porque otro de los impactos que ha tenido también las políticas de Donald Trump es una reducción muy importante en turismo incluso, ¿no? Yo sé que el Mundial es distinto, que mucha gente va a querer ir, pero pues sí hay todavía esta amenaza velada, no está tan claro de que van a ser más amables. Entonces, y con lo que hemos visto, esta policía migratoria que no respeta las leyes, que ha detenido turistas, que los ha llevado a la cárcel de los cocodrilos, que no registra las detenciones y entonces la gente no tiene acceso a una defensa legal, que detiene a personas que no tienen antecedentes penales, que al final es agresivo, un uso excesivo de la fuerza a la hora de detener, y que detiene encapuchado y sin órdenes de aprehensión. Entonces, todo esto pues genera un panorama que pudiera llevar a que personas decidan pues no ir, ¿no? Pero no sé, creo que puede ser un momento para que se relajen, pero también con Donald Trump nunca se sabe. No logró llegar al 1,000,000 de deportados que él quería este año. De hecho, según las cifras oficiales, son 327,000, 340,000 los deportados en este año. Según él, son 600,000, porque dice que hay otro universo de personas que, si bien no fueron deportadas, salieron por diferentes políticas o acciones que él puso en marcha. La realidad es que pues no llegó al 1,000,000, que es difícil, por supuesto, aparte llegar a ese 1,000,000, y que lo único que hace intentándolo, porque lo intentó en los últimos meses con las detenciones que tuvieron, es pues detener a personas sin antecedentes, que sea numérica la prioridad de la policía migratoria, que sean más agresivos y menos respetuosos también de las leyes, incluso estadounidenses. Claro, esto tiene un lado bueno en la moneda y un lado malo, porque si bien, y qué bueno que no llegó a esa cifra establecida que prometió, pues eso también pone como un pendiente para el próximo año de si fueron 300 o 600, no es el 1,000,000, conociendo cómo es Donald Trump. Seguramente en algún momento, tal vez después del Mundial, va a endurecer estas prácticas. Pero cuando hablamos de estos $1,000, $3,000 que elevó esta promesa, este pago para los migrantes, bueno, los migrantes pagan eso o hasta más, $5,000, $6,000 a estos famosos polleros que se dedican al contrabando de personas, a la trata de personas inclusive, y que es un problema que también se ha puesto sobre la mesa, pero que no se ha resuelto. Inclusive también en los acuerdos bilaterales sobre inmigración se acordó tratar, perseguir y intentar disminuir la actividad de estos delincuentes, pero no se ha hecho, porque la migración va a seguir, pero estos delincuentes siguen aprovechando esa necesidad
para operar. ¿Qué pasa entonces con, así como los grupos de narcotráfico, como los grupos de crimen organizado, qué pasa con la persecución o con las estrategias para tratar de disminuir las actividades de estos famosos polleros que también son quienes aprovechan de esta necesidad de unirse? Bueno, primero que nada, en términos numéricos y de esta política, nada más para así decir tres cositas de la política de deportación voluntaria. Ujú. Primero ofrecían $1,000, ahora 3,000. Pero la realidad es que, como muchas otras acciones de Donald Trump y anuncios, es engañoso. Porque incluso la secretaria sale en un anuncio diciendo, mejor autodepórtate y quizá en un futuro puedas venir a Estados Unidos. Y la verdad es tramposo porque la ley, tiene que conocer la gente la ley. Quien estuvo más de un año no va a poder regresar a Estados Unidos porque así lo marca la ley de migración. En fin, entonces creo que son tramposos. Repito, algunos incluso mencionaban que no les dieron esos $1,000. Ella dice que hay 1.9 millones de personas que ya retornaron por la vía voluntaria. No todos son de este programa, porque otra trampa que hacen es cuando los detienen, les dicen que mejor firmen voluntario para que luego puedan regresar, aunque sea mentira, y entonces eso lo hace más expedito y menos costoso para el gobierno. Entonces, bueno, ahí hay una trampa detrás. Y luego, en el tema de los grupos del crimen, efectivamente es un gran negocio. Tú hablabas de polleros, pero yo me atrevería a decir que el pollero que nosotros conocíamos hace 15 años ya no existe. Ujú. Realmente estos polleros de ahora son personas que trabajan para los grandes cárteles, para el crimen organizado. Hoy tenemos al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, incluso peleándose el negocio migratorio en el sur del país. Entonces, eso hace que sea mucho más peligroso el cruce para las personas migrantes y claro, se requiere de un trabajo transnacional, porque estos grupos así es como operan. Entonces, México, Estados Unidos y los países de Centroamérica y del Caribe tienen que hacer una colaboración en inteligencia y en información para poder reducir este problema, para detener a estas personas. Una de las complejidades que nosotros vimos con el tema es que encontraban de pronto a traficantes, pero Ujú. entonces decía la autoridad, ahí está el traficante, pero yo necesito que alguien denuncie y que ratifique para yo poder dar seguimiento. Entonces, ahí también se tienen que hacer operativos distintos, porque los migrantes no van a querer denunciar, están en una situación de vulnerabilidad, saben que son criminales de alto calado, no van a quererse meter con ellos. Entonces, creo que aquí corresponde, y es parte de lo que se tiene que hacer en estos casos, es detener estos grupos por delincuencia organizada, más que por tráfico de seres humanos, para que pues sea la autoridad que pueda dar seguimiento sin esas denuncias y, por supuesto, fortalecer los lazos y el trabajo con otros países, particularmente con Estados Unidos, para poder hacer pues estas detenciones y que también, porque casi que me atrevería a decirte que es más fácil que te detengan por tráfico de sustancias que Ujú. por tráfico de seres humanos, ¿no? Claro, el tema de la migración está ligado pues directamente con el tema de la inseguridad, pero hablando con expertos, tomando en cuenta el presupuesto que se necesita más o menos para cada estado o en general para el presupuesto federal para combatir la corrupción y la delincuencia es del 12%, entre el 12 y el 14% del PIB. Pero en temas de migración, Eunice, ¿tú consideras que el presupuesto también que se dio a conocer en el paquete de egresos y que ya está consolidado es suficiente para tratar de combatir, para generar prácticas, proyectos, estrategias? ¿Hace falta todavía intervenir mucho más en ese aspecto? ¿Cómo ves este apartado también en materia de presupuesto para este tema? Mira, yo creo que migración pues se tiene que fortalecer, pero como tú bien dices, las nuevas políticas y acciones requieren presupuestos, entonces siempre se necesita más, pero me parece que al menos este año sí hubo un aumento, y es la primera vez, ya Ujú. a la Comisión Mexicana para el Refugio, porque eso era una demanda ya de antaño que no se daba y que sí vemos cada vez más solicitudes de refugio. Entonces, en eso yo felicito que sí se haya dado un aumento. En la parte migratoria, creo que si bien siempre se requiere más, creo que lo importante aquí es también saber utilizar bien ese presupuesto y sobre todo hacer políticas intersectoriales. El tema de México va a ser que cada vez más personas se van a querer quedar aquí. Entonces, primero hay que fortalecer la Comar para que pueda revisar los trámites de refugio, pero también el Instituto Nacional de Migración para que pueda hacer trámites de regularización de quienes ya estén aquí desde hace más de un año, para que pueda también conectar mejor, digamos,
digamos que la oferta con la demanda, hacer alianzas con el sector privado para que las personas puedan incorporarse y entonces estén de forma ordenada en México y sea un ganar-ganar, porque de otra forma quedan en campamentos desordenados, además descobijados, donde puede pasarle cualquier peligro, ¿no? Como lo hemos visto. Entonces, bueno, me parece muy importante que se hagan acciones inteligentes, bien pensadas, modificaciones a la ley. Creo que hay que aprovechar el hecho de que los flujos migratorios no han estado como estaban hace algunos años o el año antepasado, para entonces justo poner sobre la mesa cuáles son esas acciones, cambios que se tiene que hacer en la política migratoria, en la ley de migración, para estar listos para una política migratoria mucho más humana, más práctica y que también pueda ser un ganar-ganar para el migrante y para México, porque pues también no hay que olvidar, Max, que la migración aporta sobre todo cuestiones positivas a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, como lo vemos muy claro con nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos. Sí, desafortunadamente después de los operativos del ICE se redujo bastante, se redujo entre un 16 y 18% el tema de las remesas, la cantidad de dinero que llega, y tomando también en cuenta que en el sureste mexicano, en Chiapas, en Tabasco, se usa las remesas, se usa el dinero de las remesas como es el 40%, representa el 40% del Producto Interno Bruto, es decir, es el cajero automático. Esto también pues ha generado un problema económico y de gasto diario para esas entidades, para esos municipios y para esa parte del país. ¿En qué estatus, Eunice, está actualmente, si se sabe, el momento o los procedimientos que siguen llevando a cabo las familias que fueron separadas, quienes ya tenían una vida, negocios, casas, etcétera, en Estados Unidos y que fueron regresados a nuestro país o a otros lugares? ¿Se conoce el estatus? ¿Cuántas personas son? ¿Si están en posibilidad de regresar? ¿Se tiene información sobre esto? Es que en realidad otra cosa que ha pasado con Donald Trump es que ha habido muy poca claridad con los números. Normalmente Estados Unidos tenía bases de datos públicas de todos los datos relacionados con la migración, y la verdad es que han sido menos claros. Entonces muchas de las cosas son dichos incluso de ellos, como esto que te decía de los 600,000 deportados según Trump, porque no están aquí en ninguna base de datos, ¿no? Entonces, pero lo que sí sabemos es que pues se ha dado sobre todo los últimos 4 meses han sido muy agresivos por parte de la política migratoria, del ICE, que además hay que decirlo, Max, el ICE, esta policía migratoria, se prevé que va a tener mucho más recursos el año que entra, porque era parte de lo que Trump propuso en la ley hermosa que pasó también hace algunos meses. Entonces, hemos visto nuevos reclutamientos de gente que no está necesariamente entrenada. Entonces, ha pasado abusos, ¿no? La misma presidenta también lo denunció en alguna de las mañaneras, y algunos datos se publicaron de que los 237,000 detenidos, 220,000 detenidos que había tenido Estados Unidos, ¿no? Casi creo que hacia principios de diciembre, de esos 220,000, el 60% eran personas que no tenían antecedentes criminales. Entonces también vemos que la prioridad del ICE, como tú decías hace un momento, cuando Donald Trump se dio cuenta que en los primeros 4 meses, 5 de su gobierno no estaban teniendo una enorme deportación, entonces Tom Homan, que es el jefe del ICE, y Stephen Miller, que es el asesor de la Casa Blanca para Donald Trump, encarga al ICE ser más agresivo y les da una prioridad numérica. Antes se supone que tú detenías con prioridad a aquel que cometió algún delito grave que daña a los estadounidenses de manera importante. Hoy la prioridad es completamente numérica, y eso hace que haya un perfil racial, que te detengan por tu color de piel, que te detengan por verte migrante, y que sean incluso delitos administrativos los que estén considerando, o gente sin delitos. Entonces todos estos abusos pues han separado, por supuesto, a familias. En el caso mexicano hay creo que 140,000 personas que han sido retornadas, ¿no? Según los datos de Gobernación. Y bueno, algunos de ellos con sus familias allá todavía, otros también por reunificación familiar, pues se regresan las familias. Y otra denuncia muy importante que ha habido en los últimos meses, que incluso ha llegado allá a las Cortes Federales, es justo estos centros familiares de detención que han cometido abusos, que incluso niños enfermos por lo que comen, comida en mal estado, o cuando se enferman no los quieren atender. Entonces, bueno, ya ha habido una serie de casos
también denunciados y hoy la Corte tiene en sus manos la decisión de qué va a pasar también con esos centros que están violando los derechos humanos y fundamentales de las familias y de los niños y niñas migrantes, que es finalmente la cara más vulnerable de la migración y en donde se tiene que poner siempre la prioridad y hacer valer el interés superior de la niñez. Definitivamente, pues sí, un panorama todavía bastante incierto. Vamos a ver cómo pinta este próximo 2026. Eunice, me da mucho gusto siempre saludarte. Gracias, como siempre, por este análisis, la comunicación y nuestros mejores deseos para ti y para tu familia en estas fiestas. Esperemos que el próximo año se visualice con mejores esperanzas para los migrantes, para este tema en cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, más allá de pues lo crudo que se han reflejado las políticas de Donald Trump, que haya pues un espacio para que vuelva a haber certeza, porque sin esa economía, sin ese desarrollo económico que proponen y que además desarrollan los migrantes de cualquier nacionalidad, pues se ve también muy difícil que en este caso el proyecto económico de Donald Trump pueda avanzar, porque la migración genera un aporte indispensable, importantísimo para los Estados Unidos y para cualquier país que se haya hecho históricamente a partir de las personas que llegan para buscar una mejor calidad de vida. Eunice, muchísimas gracias. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Te mando un abrazo nuevamente, muchas gracias y felices fiestas. Igualmente, querido Max, un abrazo. Felices fiestas. Igualmente. Gracias. Bueno, vamos a tocar otros temas, también temas muy importantes y que siguen marcando parte de los asuntos pendientes y de los temas de la agenda de política pública que siguen sin resolverse y que además siguen siendo de los más exigidos por la población. Esta semana, este fin de semana concretamente, se registró otra vez un aumento de la violencia en Sinaloa.